Mi nombre es Jeremías García, soy ingeniero electrónico egresado de la facultad y bueno, obro en este caso como responsable formal del curso, pero no les obliga a reconocer que son Arturo Rampoldi, quien se presentará ahora, y Javier Pereira, que no está presente, no está conectado en este caso, porque está con una obligación laboral. Eh, los verdaderos expertos técnicos, ¿no? En el tema de impresión 3D y de diseño 3D, porque por ahí la idea es tocar un poco ambos temas, y si bien tenemos planificada y armada una oferta de capacitación un poco más detallada, que por ahí cuando avancemos un poco más en el curso, más en el cierre del curso, le daremos un poco más de precisión, que contempla ya varias instancias de formación exclusiva para el diseño mecánico, diseño de la parte de biomodelos y la parte de hardware por otro lado. Eh, ya habíamos hecho esta oferta que es un poco más transversal, si se quiere, toca varios temas. Y bueno, por ahí mi participación en esto fue más convocarlo a Arturo en su momento, convocarlo a Javier, de ir a los dos cracks, según mi definición técnica en el tema, y bueno, poder armar un poco la formalidad de esto para ofrecer esta formación. Esto también está en el marco de formaciones virtuales que están en el Moodle. No quiero dar muchas previsiones sobre eso, pero bueno, habrán visto que está todo subido en el aula Kabila, que también fue un poco la convocatoria que se nos hizo para formalizar este tipo de ofertas. Y bueno, esperamos con muchas ganas que esta sea una instancia de formación productiva. Sabemos que muchos estuvimos leyendo las intervenciones, disculpe que no llegamos a responderle, intervenciones en el aula, sabemos que muchos tienen experiencia, la gran mayoría tiene experiencia, lo cual creo que va a ser bastante más fluido y le va a permitir tanto a Arturo como a Javier poder intensificar un poco, ¿no? Algunas cuestiones conceptuales en las cuales por ahí no se podría entrar si, si por ahí toda la población tiene una experiencia nula, que tampoco está mal, digamos, ¿no? Este curso por ahí la idea es darle un ingreso a esta tecnología y un poco este conocimiento, pero bueno, vimos que muchos ya tienen algunos media, otros bastante experiencia, así que también está interesante eso, ¿no? Bueno, dicho eso, le paso la palabra a Arturo para que se presente también, y después ya arrancamos con la clase de hoy. Le hago una despedida y arrancamos la clase de hoy. Arturo. Bien, gracias Jeremías. Bueno, buenas noches, espero que estén bien. Le estuvimos leyendo en el foro, la verdad que es muy interesante el perfil que tiene cada uno. Es algo positivo para poder desarrollar a lo largo de esta formación, a lo largo de este curso. Espero que también le parezca atractivo a las personas que saben por ahí un poco más que otros, ¿sí? Y no le parezca algo monótono. Estuvimos viendo ahí ¿cómo es? En el tema del desarrollo de las clases, las, le digo, las condiciones y también el contenido, ¿sí? No sé si ustedes se pusieron a leer detalladamente el contenido que tiene esta capacitación, que el módulo uno que arrancamos ya la semana pasada y continuó un poquito hoy, que es Introducción a la impresión 3D, historias y fundamentos, modelado por deposición fundida, las diferentes tecnologías, ¿sí? Por ahí vemos que muchos tienen conocimiento en lo que es impresión 3D por filamento, pero no así por resina. No sé si alguien me quiere comentar algo con respecto a eso. No se te escucha, César. En este momento figura tu micrófono como muteado, César, pero si por ahí por alguna cuestión de sonido no se escucha, aunque lo desmutees, escribí nomás en el chat y leemos ahí. Ahí dice, yo estuve mirando y sí, conoce Sánchez Correa. Jorge, ¿vos tenés algún conocimiento en lo que es resina o todo es FDM? No, no, profe, cero nomás. Resina, cero, cero. Bien. Bueno, por ahí podemos ir haciendo un poquito de hincapié en eso
y fortaleciendo los conocimientos que ya tenemos en lo que es FDM y adquiriendo nuevos conocimientos en lo que es la resina. Después también, como en el módulo 2 habla de los distintos materiales, vamos a hacer también una diversificación en cuanto a los distintos filamentos que existen en el mercado actualmente, lo que podemos llegar a adquirir acá tanto en la provincia como a nivel nacional, ya sea eh, filamento sólido como resina. Después la preparación de una impresora, ¿sí? Tanto de FDM como de resina, y los recursos que ya se le subió en el aula que vamos a trabajar, los recursos tanto como software, para modelado mecánico y modelado orgánico, y la calibración y el mantenimiento de la impresora. Después vamos a ver el tema de lo que es meramente software, el tema de los seteos, la calibración mediante firmware y la configuración de los G-codes, de los G-codes. Después también, al finalizar el curso, con el trabajo final, se le va a dar una planilla, una grilla, donde, en un Excel, donde van a poder no solo computar el material que se gasta, sino también hacer un cómputo y presupuesto a la hora de entregar una pieza a un cliente, ya sea particular, una empresa o demás. ¿Sí? Porque por ahí nosotros, los makers, o lo que nos encargamos de realizar materiales impresos en 3D, sacamos un porcentaje de lo que gastamos de luz, otro porcentaje de lo que se gasta de filamento, y por ahí pasamos por alto a amortizar la impresora. Sí, que yo me acuerdo cuando comencé con el tema de la impresión 3D, una impresora estaba a 10.000 pesos y 15 estaba una buena. Ahora es impresionante lo que cuesta. El filamento también estaba a 400 pesos, ahora está alrededor de 7, 10, hasta 20.000 pesos un buen filamento. Y eso también hace que nuestra mano de obra vaya subiendo. Y nosotros lo que vamos a ir viendo también es el tema de la historia de la impresión 3D. Si bien ya no estuvieron leyendo algo, es importante conocer el principio, el origen de esta tecnología. ¿Alguno conocía bien a fondo cuando comenzó esto de la movida, el movimiento de la impresión 3D? ¿O se toparon con una impresora y arrancaron a trabajar? ¿Le leo, lo escucho? En mi caso particular, profe, sí, me topé con la impresora y ahí empecé a trabajar. Sí, sí. Bien. César. En mi Mucho primero chocamos, dice, luego vimos sobre la historia. Bien, es importante saber el desarrollo de la tecnología, el avance de la tecnología, porque hay muchas personas, muchos docentes, muchos técnicos que piensan que es una tecnología nueva, cuando en realidad esta tecnología ya viene de la década del 80 y se va perfeccionando. Se hizo más énfasis en el 2008 con la salida de el open source y el hardware libre para poder realizar las impresoras desde la casa. Y acá en Argentina llegó recién esa tecnología y todos esos saberes a partir del año 2012 hasta la fecha. Y ahí podemos ver todo el avance que surgió y fue surgiendo y fue adaptándose en las impresoras, tanto FDM, que son las impresoras cartesianas, como la impresora, la última, que es la de resina. ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta con respecto a esto? Ahí voy a compartir un videíto, ¿sí? Que después vamos a subir para que tengan también ustedes de material de recurso sobre la historia de la impresión 3D. No, hoy quería mencionar, bueno, primero presentarme, trabajo en una escuela técnica Remedio Escalada San Martín de San Roque, y bueno, quería comentar que nosotros a través de un proyecto con el municipio habíamos adquirido una impresora de resina. Bien, Lamentablemente no la pude probar todavía por una cuestión de que me falta compramos con lavadora
y no pudimos acceder todavía a los insumos. Sí, lo que tiene la impresora de resina que es un material muy caro. El litro de resina está muy, muy caro y por ahí para la escuela no es, para la escuela no es algo que pueda costear fácilmente como una bobina de filamento. Eso es lo negativo en la impresora de resina. Y lo positivo es que imprime con mucho detalle piezas chicas, ¿sí? No sé para qué área, si es para arquitectura, si es para hacer algún trabajo para células, por ejemplo, que lleva algún detalle bien, bien chico, por ejemplo, cómo hacer una célula procariota, eh, no sé específicamente para qué va a ser, pero los detalles que tiene la impresora de resina son muy buenos con respecto a la de filamento, a la de FDM. Sí, bueno, nosotros somos una escuela técnica orientada en la parte industrial, eh, y compramos en función de este proyecto que era para dictar unas capacitaciones. Así que eh, también pensamos en piezas chicas, pero por ahí todavía está un poco trabado también por la parte del diseño y demás, así que no, ya digo, no lo pudimos llegar a poner, pero bueno, veremos si en este tiempo, ahora con esta capacitación, también agarro un poco más de confianza. Genial. Bueno, sí, en realidad son hora de vuelo, como dice el gran Inge Jeremías. Es hora de vuelo esto. Cuanto más tiempo estás sentado viendo cómo funciona la máquina, viendo el entorno, viendo lo que vos podés hacer con un software o descargando de una página misma y modificando, eso hace a que después vos veas la impresora y te des cuenta a lo lejos si está bien calibrada, si no está bien calibrada, si hace algún ruido extraño, si no hace ningún ruido extraño. Eso es hora de vuelo, experiencia pura. Bueno, comparto el videito y después seguimos hablando. La primera vez que escuchamos hablar de algo que se parezca a una impresora 3D, probablemente se lo debemos a la ciencia ficción. Para ser más preciso, al científico, futurista y escritor británico Arthur C. Clarke, y a la descripción del replicador. En 1966 se estrena la serie televisiva Star Trek, conceptualizando al replicador en la cultura popular. I'd like to describe the invention to end all inventions. I call it the replicator, and it's simply a duplicating machine. But it's a duplicating machine that can make an exact copy of anything. En mayo de 1980, el Dr. Hideo Kodama, del Instituto Municipal de Investigación Industrial de Nagoya, Japón, solicitó una patente para un sistema de prototipado rápido de fotopolímeros. Describió su sistema de la siguiente manera. Una cubeta de material fotopolímero se expone a una luz ultravioleta que endurece la pieza y construye un modelo en capas. Lamentablemente, debido a un problema de financiación, la especificación completa de la patente no se cumplió dentro del plazo de un año después de la solicitud. Alain Lemaitre, en ese momento un joven ingeniero electroquímico que estaba llevando a cabo una investigación básica sobre geometría fractal. Sus colegas no estaban de acuerdo con sus ecuaciones, pero para él la idea era clara y tenía que demostrar que tenía razón. Para eso tenía que crear un objeto fractal con propiedades locales que son equivalentes a sus propiedades globales. Pero debido a la forma compleja de tal objeto, ninguna máquina de la época permitía tal creación. En una cantina, Lemaitre habló sobre su problema con su amigo Olivier de Witt. En ese momento, de Witt trabajaba para Silas, una empresa especializada en láseres y tecnología óptica. Y fue él quien le dijo que cuando dos láseres se cruzan en un líquido monómero, puede convertirse en un sólido, polímero, y mediante ese principio se podría construir una máquina que fabrique la pieza que necesitaba. Sus primeros experimentos no fueron concluyentes, y le presentaron su idea a Jean-Claude André, que era investigador
del renombrado Centro Nacional Francés de Investigación Científica. André clasificó la idea de ser una excelente y mala idea, y fue quien propuso construir el objeto capa por capa, y no desde el bloque. A partir de ese momento, los tres hombres comenzaron a trabajar juntos para construir una impresora 3D. El 16 de julio de 1983 presentaron su patente para el proceso de estereolitografía. La aplicación de los inventores franceses fue abandonada por la Compañía General de Electricidad Francesa y Silas. La razón abducida fue por falta de perspectiva empresarial. Charles W. Hall, más conocido como Chuck, un ingeniero graduado en 1961 de la Universidad de Colorado, presenta su propia patente de estereolitografía, 3 semanas después de ser presentada la patente del equipo francés. Finalmente obtuvo la patente el 11 de marzo de 1986. Él definió la estereolitografía como un método y dispositivo para fabricar objetos sólidos mediante la sucesiva impresión de capas delgadas de un material curable por luz ultravioleta, una encima de la otra. En la patente de Hall, un haz concentrado de luz ultravioleta se enfoca en la superficie de una cuba llena de fotopolímero líquido. El haz de luz se mueve bajo el control de una computadora que dibuja cada capa de objetos sobre la superficie del líquido. En el lugar que el haz toca la superficie, el fotopolímero se polimeriza y cambia de estado líquido a sólido. I worked at a company called Ultraviolet Products, and we did all kinds of products in the ultraviolet radiation field. And one of the products was curing UV curable materials. So they're used for coatings, like coatings for furniture and paper and so forth. I kind of put 2 and 2 together. If I could print lots of these layers, I could have a real plastic part. So that was just kind of the basic aha, and then it was then all the effort to make it happen. Up a small lab where I worked with the idea of printing, and of course nobody had printed before, so I made all the mistakes. I had been working, it was looking better and better, like I was going to be able to actually print a real part. And so working in the lab late at night, and finally got the first part printed. So if you know stereolithography, at the end of a print, the part just comes up out of the vat. And so that was kind of then the culmination of the whole thing, print. And it was probably 45 minutes of printing, and comes the part. So it was an exciting moment. Con la idea de fabricar y vender su máquina de prototipado rápido, luego de obtener la patente, en 1986 Hall funda 3D System en Valencia, California. En 1987 3D System comercializa la primera impresora 3D de estereolitografía, SLA-1. Hall no solo inventó la estereolitografía, también fue co-creador del formato de archivo STL, el formato de archivo de impresión 3D más común que se utiliza hasta la fecha. El 21 de mayo de 2014, Hall fue incluido en el Salón de la Fama de Inventores de Alexandria, Virginia, uniéndose a la fila de tremendos inventores como Wilbur Wright, Henry Ford, Steve Jobs y Thomas Edison. A la edad de 8 años, cuando visitaba el Museo Henry Ford, Carl Deckard decidió que quería ser inventor. Él era un estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad de Texas mientras trabajaba en un campamento de verano, donde tuvo una idea increíble para una tecnología de impresión 3D, sinterización láser selectiva, SLS. Esta técnica consiste en capas de polvo de unas décimas de milímetros, en una cuba que se ha calentado a una temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente, un láser de dióxido de carbono sinteriza el polvo en los puntos seleccionados. Durante el campamento de verano, Deckard también estaba trabajando en una tienda de máquinas de Houston, llamada TRW, que fabricaba piezas para los campos petrolíferos. Estas máquinas estaban a la vanguardia, utilizando programas CAD/CAM que controlaban máquinas herramienta. Pero Deckard consideró que todavía había demasiada fundición en el proceso. Trabajó durante más de 2 años y medio en el desarrollo de una tecnología que permitiría a una máquina producir piezas sin ningún tipo de fundición, y así inventó la tecnología de sinterización láser selectiva.
Afortunadamente, recibió mucho apoyo y el proyecto pudo desarrollarse. Como estudiante de maestría y doctorado, continuó su investigación revolucionaria, con la ayuda del Dr. Joe Beeman, profesor de la Universidad de Texas en Austin. El Departamento de Ingeniería Mecánica, los regentes de la Universidad de Texas en Austin, la incubadora de tecnología de Austin y la Fundación Nacional de Ciencia respaldaron la idea desde el principio, y así nació la tecnología SLS. Descartes presentó su patente para SLS en 1987, que fue emitida en 1989. Descartes y Beeman participaron en la puesta en marcha de una startup llamada DTM Incorporated, establecida para diseñar y construir máquinas SLS. A esta empresa licenciaron la patente. DTM terminó siendo adquirida por 3D Systems en el 2001, con una evaluación de $45 millones. La historia del modelado por deposición fundida comienza en 1988 con Scott Crump, quien quería fabricar una rana de juguete para su hija de 2 años. En su cocina, intentó mezclar cera de vela con polietileno, y usando una pistola de pegamento caliente, se dio cuenta que podía crear un objeto en 3D. La rana de juguete era un montón de plástico quemado al principio. Su esposa lo convenció de trasladar su proyecto al garage y continuar con los experimentos. Él quería automatizar el proceso y pensó que si esa pistola de pegamento se conectara a un sistema robótico cartesiano, el proceso de modelado podría realizarse automáticamente. Así fue como nació la tecnología de modelado por deposición fundida, FDM, el proceso de impresión 3D en el que se basa la mayoría de las impresoras, sobre todo las más económicas. A medida que avanzaba en sus experimentos, su esposa le aconsejó que convirtiera su pasión en un negocio. Él y su esposa Lisa patentaron la tecnología FDM en 1989 y ese mismo año fundaron Stratasy. En abril de 1992, Stratasy vendió su primer producto, el 3D Modeler. Con el tiempo, este método permitió una mayor difusión de la impresión 3D, abaratando costes y permitiendo a pequeños usuarios y talleres no industriales tener acceso a esta tecnología para fines propios. Durante la década de los 90 se refinan gran parte de las tecnologías de impresión 3D a nivel industrial, y surgen interesantes proyectos paralelos, destacando en 1993 el de Jim Brett y Tim Anderson, 2 jóvenes estudiantes de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que diseñaron un modelo de impresión 3D por inyección, hackeando una vieja impresora de inyección de tinta. El proceso conocido como binder shedding o inyección de aglutinante consiste en un cabezal de impresión de chorro de tinta que se mueve a través de un lecho de polvo, depositando selectivamente un material aglutinante líquido. Una fina capa de polvo se extiende a través de la sección completada y el proceso se repite con cada capa adherida a la última. Esta tecnología fue la primera capaz de producir piezas a todo color. En 1993 el MIT patentó esta tecnología y en 1995 los estudiantes fundaron su propia empresa, C Corporation, más conocida como C Corp, a la que le fue licenciada en forma exclusiva la tecnología de impresión 3D del MIT. En el 2012 C Corp fue adquirida por 3D Systems. Si las impresoras 3D llevan décadas entre nosotros, ¿por qué últimamente están en boca de todos? Eso se debe al proyecto RepRap, que comenzó en Inglaterra en el 2005 como una iniciativa de la Universidad de Bath para desarrollar una impresora 3D de modelado por deposición fundida de bajo costo, que puede imprimir la mayoría de sus propios componentes, pero ahora está formado por cientos de colaboradores de todo el mundo. RepRap fue fundado en 2005 por el Dr. Adrian Boyer, un ingeniero, matemático y profesor titular de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bath en Inglaterra. La financiación se obtuvo del Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas. El 13 de septiembre de 2006, el prototipo RepRap 0.2 imprimió con éxito la primera parte de sí mismo, que posteriormente se utilizó para reemplazar una pieza idéntica creada originalmente por una impresora 3D comercial. El 9 de febrero del 2008, la primera impresora RepRap, llamada Darwin, logró con éxito imprimir más de la mitad del total de sus piezas. El 14 de abril de 2008 se imprimió posiblemente la primera pieza de uso final hecha por una RepRap, una abrazadera para sostener un iPod de forma segura en el tablero de un Ford Fiesta. En septiembre de ese año se informó que se había producido al menos 100 copias en varios países. El número exacto de RepRap en circulación a esta fecha es desconocido.
El éxito del proyecto RepRap se debe principalmente al hardware y software libre. Eso permitió que miles de colaboradores de todo el mundo desarrollen y mejoren la tecnología. La mayoría de las impresoras FDM comerciales, de una forma u otra, se basan en el proyecto RepRap y pueden rastrearse hasta llegar a la Darwin. Vamos a ir desglosando un poco el tema del mapa mental que también se subió. No sé si alguien pudo leer, pudo ver. Pudo indagar un poquito. No, profe, no. Sí, ahí le muestro. Le comparto. Vamos. Profe, Sí. yo migro del celular a la computadora. Acabo de llegar así que de Bueno, viaje. genial. Así que si Ahí, me corto un segundo, se me corta un segundo y ya me conecto por la computadora. perfecto. Bueno, no sé si ahí me logran ver. Bien. Ahí se ve, sí. Bueno, lo que estamos hablando ahora nosotros avanza, comienza con el avance de la impresión 3D desde la década del 80, ¿sí? Y podemos ver cómo comenzó el tema de la impresión 3D con una película de Star Trek que era El Replicador. En 1983, Charles creó una máquina de estereolitografía que es la prima hermana de la escultura, ¿sí? La escultura va quitando material a una piedra, ¿sí? Ya sea de mármol, una roca, y la impresión 3D lo que va haciendo el material es de aporte, va agregando material para formar una pieza, ya sea esta pieza mecánica o una pieza orgánica. La pieza orgánica puede ser un personaje, está muy de moda hacer algún Funko Pop, algún personaje de alguna saga, por ejemplo, de Marvel, de DC Comics. Se utiliza también para hacer piezas para personas con discapacidad, ¿sí? Algún elemento adaptado. Eso depende de la creatividad y la finalidad que tiene la impresora 3D para un grupo determinado o un sujeto determinado. ¿Sí? Para las escuelas técnicas, por lo general, utilizan mucho para hacer piezas mecánicas, que son piezas que llevan precisión a la hora de realizar un engranaje, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que saber cuántos son los dientes que tiene que tener ese engranaje, el ángulo que tiene que tener el engranaje, si ese engranaje va a ir para una rosca que sea métrica o que sea Wilbur, ¿sí? Todo lo de escuela técnica y estén en la parte de electromecánica me van a entender. Después, Scott Cram en 1992 crea una especie de máquina que estaba motorizada, ¿sí? Que consistía en una pistolita de silicona con motorcito paso a paso. Y de ahí surge lo que es el FDM, que es la impresora que todos conocemos, que es la de fundición de material por deposición, que va derritiendo el filamento, que acá en Argentina encontramos filamento del más chico es de 1,75
2 milímetros, 6 milímetros y 10 milímetros. Y en Chile, Brasil, hay de menos de 1,75, que es para hacer piezas más chicas y más detalladas también. Esos son los antecedentes históricos. Después en la aplicación, como le había dicho, es para hacer prototipos, no es para hacer piezas finales, ¿sí? La impresora que nosotros tenemos, la que se utiliza tanto en las escuelas, en la casa, son todo para realizar prototipos, para realizar modelos, perdón. Hay algunas impresoras que utilizan un compuesto que es para hacer casas, muebles y autos o, o kayak que tienen otra finalidad, ¿sí? Pero las aplicaciones que nosotros vamos a ver y que vamos a trabajar son todo para prototipado. Los avances técnicos más recientes en la impresión 3D, ¿sí? Comerciales de escritorio, se vuelven más precisas y más rápidas. Antes las máquinas no se le podía aumentar una velocidad más allá de 40, 50 milímetros por segundo al cabezal de impresión. Teníamos que imprimir de manera lenta y que el paso sea de 0,1 milímetro. Ahora podemos darle mayor velocidad y mayor altura de paso. Eso siempre y cuando la impresora esté en un buen mantenimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Todo bien, profe. Bueno, el futuro de la impresión 3D es la integración de la impresora en todos los campos, ¿sí? Ya sea el campo educativo, el campo de la medicina, el campo de la ingeniería, el campo de la arquitectura, el campo agroindustrial. Es fundamental que estas tecnologías vayan avanzando también en los recursos y en los entornos donde nos desenvolvemos para poder realizar trabajos que faciliten no solamente nuestra labor, sino que también la finalidad de ese trabajo sea el más óptimo. Por ejemplo, en Suecia, en Japón, hay impresoras que en 24 horas, en una noche, te hacen casas prefabricadas. Acá yo sé que en Bariloche hay una impresora de chocolate. Y eso está bueno porque algo novedoso, con tal de ir a ver la impresora cómo funciona, uno ya se lleva un recuerdo. Después tenemos la revolución de la impresión 3D en el campo educativo. Es sumamente significativa la llegada de la impresión 3D en una escuela, tanto que sea de la modalidad técnica como la modalidad común, donde los jóvenes pueden ir relacionando todos los conocimientos, los alumnos pueden ir relacionando todos los conocimientos teóricos con la práctica. Por ejemplo, con una impresora 3D podemos trabajar todo lo que sea transversal a las ciencias duras, ¿sí? Lo que es matemática, lo que es física, con los ejes cartesianos, podemos darle valores, podemos relacionar esos valores negativos, positivos, que veíamos en un pizarrón en 2 dimensiones y llevarle a un marco más práctico. Con respecto al avance de esta tecnología de FDM, podemos decir que es un material que se puede trabajar de manera muy versátil, que es un material muy noble y que es amigable con el medio ambiente, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, el PLA, que es ácido poliláctico, es un material que se degrada, no es tan dañino como el ABS, por ejemplo, y
tiene casi la misma resistencia y la misma durabilidad. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que No, quieran, profe, no. que quieran aportar? Profe Arturo, Sí, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo está? Buenas estás? noches. Le consulto. ¿Hay alguna forma o hay alguna máquina o algo que reciclen el PLA, por ejemplo? Mira, a nivel comercial todavía no se vende ninguna máquina, ¿sí? La mayoría que hay ahí en el mercado son todos máquinas que derriten el filamento, pero no vuelven a hacer un hilo, una bobina, ¿sí? Creo que en el laboratorio experimental de la facultad se estaba trabajando en un prototipo para reciclar el PTG, el plástico de botella. Tendría que ver cómo va ese avance. Y después las otras que reciclan son todo caseras, pero para ir a comprar en un lugar o pedir no hay todavía al menos. Bien, profe, súper entendido. Después, en cuanto a las aplicaciones que podemos darle con la impresión 3D y con estas tecnologías, es de acuerdo a nuestros conocimientos previos, a nuestra trayectoria formativa, de acuerdo al contexto donde nosotros nos relacionamos, es el enfoque que se le puede dar a esta herramienta. Por ejemplo, en un colegio técnico, de la modalidad construcciones se le puede enseñar a hacer maquetas impresas en 3D, se puede enseñar a hacer maquetas hápticas para personas con discapacidad visual, se puede realizar materiales adaptados para personas con discapacidad, se puede hacer infinidad de cosas. Si le llevamos para el campo eléctrico o electrónico o el campo mecánico, prototipos de silla de rueda, por ejemplo, prototipos de bastones para personas ciegas también. Hay una infinidad de cosas que eso ya depende de su creatividad, su paciencia y el entorno o el contexto donde ustedes, como docente profesional, se, se desenvuelven. Ahí voy a ver si le comparto un power. Apago un ratito la cámara para poder subir el power y compartimos. Vamos a ver si ahí sale. Bueno, estos son los modelos y formas de las impresoras FM. Esto es algo que anoté para los docentes, que podamos aprender la diferencia que hay entre las TIC, las TAC y las TEP. El diagrama de flujo a la hora de poder realizar una pieza, ¿sí? Que primero tenemos que ver qué es lo que queremos realizar.
¿sí? Crear el STL, el OBJ. Después hay que llevarle a un laminador, que es el que más se utiliza, el Cura Ultimaker. Se ve cómo está compuesto esas piezas o esa pieza, el tema de las capas, si es óptimo imprimir o hay que hacer alguna modificación en el paso 1 y después llevarle a una impresora. Esta puede ser cartesiana o puede ser Delta. ¿Con qué impresora más trabajan ustedes? ¿Con cartesiana o solamente con Delta o con ambas? Con la 2, profe. Con las dos. ¿Y cuál les resulta más práctica o más llevadera a la hora de trabajar? Y por, Dependiendo del trabajo que haya que hacer, profe. sí, Bien. a mí me resulta un poco mucho más, perdón, más eh, fiable la cartesiana que la delta. Para mí la delta es un poquito más rápida, pero no tan fiel y tiene un poquito más de errores por ahí. Sí, y más que nada si son máquinas que pasaron por muchas manos y hay un solo técnico que está especializado, o dos por lo menos, y si le hace los mantenimientos preventivos cada 2 semanas, cada 15 días, 10 días, la impresora Delta funciona mucho mejor en cuanto a terminación para mi gusto que una cartesiana, pero influye mucho el tema del mantenimiento, el tema de los tensores, las correas y demás. Esta, por ejemplo, una impresora cubo de 50 por 50. Esta una cartesiana también, estas ambas son cartesianas. Y esta última es una impresora que salió ya por el año 2007, 2008, 2009, que salía a 6.000 pesos. Es una Ender A8. Es una muy buena máquina. ¿Cuánto es el costo de una impresora hoy en día? Y hoy en día estamos hablando arriba de los 150.000 pesos. Dependiendo de la marca, una Ender 3 está eso, aproximadamente. Esta máquina, si vemos con respecto a estas tres, estas son bien de hobby, hobbyista, y esta es una semi-industrial, ya está para hacer detalles más precisos, ¿sí? O prototipos más precisos. Esta máquina, una Dremel, ya una máquina más industrializada, el funcionamiento que tiene, ¿sí? Hay dos tipos de cabezales que llevan la impresora, uno que es de extrusión directa y otro que es mediante un Bowden, ¿sí? Esta, por ejemplo, esta última, tiene extrusión directa. Esta, la del medio, tiene tipo Bowden, al igual que esta cubo. Y estas dos tiene sistema tipo Bowden, que es el sistema que tiene el filamento, está alejado, tiene un tubo de teflón, ¿sí? Que dependiendo el grosor o la sección del filamento, va a ser la sección interna del filamento, del teflón, perdón, y se va a depositar acá en lo que es la zona del barrel y a una temperatura de 190, 200, 215 se va a ir derritiendo el material y va realizando la pieza que nosotros habíamos modificado, habíamos hecho o habíamos diseñado en un software. Estas son las famosas impresoras Delta. Creo que algunos ya habrán conocido esta, habrán trabajado. El funcionamiento de esta impresora es muy distinta a la cartesiana, ¿sí? Que la cartesiana se mueve izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, y esta se mueve en forma de zigzag y va subiendo el cabezal, de acuerdo a la altura que nosotros le damos en el eje Z, en el modelo, en el diseño. Estas son las características, ¿sí? Todos tienen una bobina de filamento, tiene que tener
pantalla LCD, una rueda de menú, una ruedita de scroll para poder hacer clic en los distintos archivos. Después está la parte del extrusor, la cama caliente o la base o la plataforma y los motores NEMA paso a paso. ¿Sí? Y acá podemos ver el gráfico que le había dicho hoy de los ejes X, Y Z. Esto es, si miramos de arriba, vamos a notar que los valores negativos siempre va a estar a la izquierda, los valores positivos a la derecha, los valores positivos en la Y va a estar arriba y los valores negativos va a estar abajo en la Y o en la Y. Y en el eje Z siempre vamos a encontrar valores positivos porque por debajo, valores negativos, por debajo de la impresora no se va a poder realizar nada. ¿Sí? Estos son los tipos de filamento que se puede fundir o se puede trabajar o se puede derretir con una de estas impresoras, que es el PLA, el ABS, el ASA, que es una función, Profe, disculpe, función, ¿cuál es sí, el tamaño de la cama caliente de la Delta? y de la Delta es 22, es un radio de 22 centímetros más o menos, aproximado. Y con una altura también de 25 o 29. Pero depende también del tamaño, la marca y el modelo de la impresora. Esa, la Overlord Pro, tiene aproximadamente esa medida, pero imprimible debe tener 14, no más de eso. Ese es el problema que para mí que tienen. Depende del trabajo que se va a realizar. Si son trabajos un poquito más grandes o quiere aprovecharse toda la cama de los 20, conviene una matricial. En altura sí, por ejemplo, tiene mucho más altura que cualquiera de las otras convencionales, digamos que estamos hablando de 20 por 20. Exacto. Sí, la mayoría tiene 22 por 22 por 22 o 22 por 22 y de Z 25. La Overlock llega, creo, a los 30. Y el radio se le puede dar también para de trabajo, el área de trabajo se puede dar con el cura, configurándole para que pueda abarcar la mayor cantidad de diámetro posible con la configuración. No es lo recomendable, pero se puede ampliar esa área de trabajo. Bueno, nos habíamos quedado en el PLA, en el ABS, que es derivado de hidrocarburos. Esto es, el PLA es ácido poliláctico, el ABS es derivado de hidrocarburos. El ASA es una fusión entre el PLA y el ABS, y el PET es el plástico de botella, el reciclado. ¿Alguno trabajó con alguno de estos materiales últimamente o no? ¿O cuál es el que más utiliza o cuál es el que más le resulta óptimo a la hora de trabajar? En general usamos PLA, trabajé con PEC, con ABS casi nunca, justamente porque no las tengo cerradas a las impresoras. Bien. Yo trabajé una vez con el ASA y el PET. El PET tiene muy buena terminación a la hora de imprimir una pieza, es bastante resistente, con poco material de aporte o material o filamento. Por ahí hice una prueba de hacer una pieza con el 10% de PLA y el 10% de PET, y el PET es muchísimo más resistente. Y con el ASA también hice lo mismo, pero el ASA lo que tiene es que es muy quebradizo. ¿Sí? No sé si justo ese filamento tenía humedad, pero imprimí varias cosas y era muy, muy quebradizo. Era más para hacer... Bueno, el PEC tiende a absorber mucha humedad, se humedece de la nada, y lo otro es que tiene que tener una buena configuración para evitar Sí. los pelitos que se forman. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, que la el exudación, fundamento tiene humedad? la exudación de material, decís vos, con respecto a los pelitos. Y cuando tiene humedad, vos te das cuenta que va a estar muy quebradizo a la hora de ponerle en la impresora. Y otro es que no se van a unir las capas.
Bueno, y el asa lo que decía es que es un material muy quebradizo y por lo que estuve indagando, investigando, es para hacer moldes. Por ejemplo, queremos hacer un engranaje de bronce, se derrite el bronce, se pone el asa en un molde de tierra, lo que pasaron por alguna escuela técnica van a entender cómo se hacen los moldes. Se inserta el asa y ahí se derrite el material, sea aluminio, bronce, cobre. Ahí. Y esto es más o menos los precios internacionales que se está manejando, ¿sí? Y el precio del PLA, hay un PLA que está a 20.000 pesos acá en Argentina, en Mercado Libre podemos ver. Después la fusión que trabaja, que se va derritiendo este PLA, ronda entre los 200 y 115 grados. El ABS lleva más temperatura, de los 120, 240, 230, 250 el PTG, el plástico reciclado. ¿Qué es lo que hace esto? Que la vida útil de la impresora dure menos. Los componentes de la placa también, al trabajar con mayor temperatura, la placa se recalienta y puede quemar algún componente. El teflón también dura mucho menos, hay que cambiar el teflón cada cierto tiempo de impresión, cada mes, 2 meses, depende de la cantidad de horas de trabajo de la máquina. El PLA, por ejemplo, se puede imprimir sin temperatura en la cama caliente o en la base. El ABS necesita una temperatura en la base de entre 100 y 110 grados. Y el PTG ronda entre 60 y 90 grados. Como había dicho hoy Martín, el tema del ABS es que necesita que sí o sí sea cerrada la impresora por el tema que emana mucho olor y ese olor es tóxico. Si en un ambiente cerrado no podrías trabajar. Esto es lo que le había hablado hoy anteriormente de los sistemas de destrucción, el Bowden y el de destrucción directa. ¿Cuál es la mayor característica o diferencia que tiene entre ambos? Es que uno imprime más rápido que el otro, el Bowden imprime más rápido que el de destrucción directa. ¿Sí? Porque el de destrucción directa tiene el peso del motor sobre lo que es el extrusor. Y el Bowden, el peso del motor está lejos de lo que es el extrusor o el Jotten. ¿Sí? Y también la terminación es distinta. Tiene mayor detalles de impresión el sistema Bowden y no así el de destrucción directa. Esta es la famosa impresora Ender 3, ¿sí? Que viene toda desarmada. Y estas son las partes del Bowden, ¿sí? Esta parte es el disipador, lo que es el bloque caliente, el bloque de aluminio, donde en este orificio va a ir la resistencia y el Jotten y la boquilla. El material va a estar arriba, se va a ir derritiendo a una temperatura que nosotros le programemos, dependiendo qué material es, entre 190, 200, 210, 215. Esta boquilla tiene un diámetro que por lo general es de 4 milímetros, puede ser más, menos, y va a ir derritiendo el material. ¿Sí? Este material tiene que ser constante,
tiene que mantenerse el diámetro a lo largo del material que vamos derritiendo, y de esa forma vamos a entender o ver que es un material óptimo para trabajar. Como me había preguntado ahí uno de los chicos, ¿cómo sabemos si tiene si tiene humedad ese filamento? A la hora de extruir cierta cantidad de filamento, si ese filamento no es constante el flujo, podemos interpretar que tiene tiene algún toque de humedad, o puede llegar a tener algo que haga que este flujo no sea constante. No sé si me explico. ¿Sí? Por lo general hay que guardar las bolsas o las bobinas de filamento con los sobrecitos antihumedad, y cuanto menos tiempo está abierto al aire libre, mucho mejor. ¿Cómo? Una No, no se te escucha nada. alguna forma de ¿Vos decís alguna forma de extraer la humedad? Mirá, hay muchos videos por internet, hay muchos videos por TikTok también que muestran cómo sacar supuestamente la humedad de los filamentos. Y yo hice una de las pruebas o dos. Una era meterle en el horno, y ya pierde ya resistencia, ¿sí? Por ejemplo, de 1 kilo me habrá agarrado humedad 750, 600 gramos. eh, Puse en el horno, y en el horno de la cocina, y de esos, de esos 600 gramos que me quedaron sin humedad después que le saqué el horno, habré impreso bien 150 o 200 gramos. Después de eso ya no sirvió mal el material. Quedó muy rígido. Quería apretarle, solamente le aprieta el motorcito el motorcito paso a paso donde se inserta el filamento, y se quiebra. Esto es a la hora de calibrar bien la impresora, ¿sí? Todos estos detalles hay que ir teniendo en cuenta a la hora de iniciar. Después, con el avance de los días, de la semana, de los meses, los años trabajando con estas máquinas, uno ya va a ir observando de otra manera. Pero al principio es importante marcar, ¿sí? 10 centímetros aproximadamente, 5, ir extruyendo el material, ¿sí? Si marcamos, en este caso, 10 centímetros, y al extruir 10 centímetros, esa línea, esa marca queda bien al comienzo de lo que es la zona de extrusión del Joten, vamos a entender que la impresora está bien calibrada, ¿sí? Si queda por arriba esa marquita de donde es la zona de extrusión del Joten, del barril y demás, es que le falta vuelta a nuestro engranaje, ¿sí? Eso va a influir cuando estemos haciendo una pieza, que le falte paso, le falte vuelta o le falte filamento a nuestra pieza para que el acabado sea eh, el del 100%, ¿sí? En la máquina va a aparecer que se derritió 100% o que terminó el trabajo al 100%, pero va a faltar 2 centímetros de vuelta del motor paso a paso en el filamento, ¿sí? Esto se puede calibrar con el motor paso a paso, ¿sí? Poniéndole un engranaje más chiquito para que a la hora de girar gire menos vueltas, o ya entrando en el firmware, ¿sí? Modificando los pasos. Si esa marca que quedó... Profe, ¿sí? a Emilio se le fue el internet, acaba de avisar. Bueno,
Gracias. Si esa marca que nosotros marcamos y tendría que quedar bien en el RAS queda por debajo, eso quiere decir que a nuestro motor paso a paso perdió magnetismo, ¿sí? Y sigue avanzando unas vueltas más, o el engranaje ya está muy gastado, que es un engranaje de bronce y hace una fuerza bastante considerada con el filamento, y te queda la marca por debajo de lo que es el área de impresión. ¿Qué podemos hacer ahí? Cambiar el engranaje, ponerle un engranaje de más dientes, o entrar en la parte del firmware de la máquina y agregarle vueltas. Perdón, restarle vueltas. ¿Sí? Y el último es que en esta área, como le había dicho, a este se le resta vuelta para que no baje tanto, y a este se le suma vuelta para que siga descendiendo el filamento a extruir. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. A la hora de ver el tema del calibrado de la máquina y ver también si el filamento es óptimo para imprimir o para comenzar a trabajar, es importante hacer lo que habíamos visto en la filmina anterior, que es ver el material cómo se va derritiendo, cómo se va adheriendo a la base de impresión, y si la base de impresión está muy próxima a la boquilla por donde sale el filamento, vamos a notar que el filamento tiene un carácter desfasado entre uno y otro, ¿sí? Los aspectos van a estar desfasados, las líneas no van a ser paralelas entre sí. Eso significa que está muy pegado a la base o al vidrio, al plástico o al imán, dependiendo de la máquina que tengan y qué material hay entre la base de aluminio que tiene una resistencia y la boquilla. Si nosotros empezamos a extruir y el filamento no tiene tampoco una buena adhesión, no se pega a la base de impresión, no se adhiere bien, es porque la boquilla está muy alta, ¿sí? No me acuerdo quién era que me había mencionado de la overclock que el radio de impresión era menos. Ahí en la overclock lo que tiene en un costado del chasis, si mal no recuerdo, son las características para tener un buen calibrado. Eso también hay que respetar siempre las normas o las reglas que pone el fabricante. Entonces, cuando está muy pegado la boquilla con la base de impresión con la cama caliente, va a salir con vicio la extrusión. Si está muy separada, si está muy alto, también va a salir con vicio la extrusión y no se va a pegar. Uno se pega demasiado, el otro no se pega nada. Cuando la altura entre la boquilla y la base de impresión es la correcta, que tiene que tener 0,02 milímetros, que es para que ustedes tengan una noción el grosor de una hoja A4, ¿sí? de 80 a 90 gramos, todas las líneas van a ser paralelas entre sí a la hora de hacer una buena extrusión. Y ahí podemos arrancar a imprimir bien recién. Para poder comenzar a imprimir, por ahí nos va a llevar mucho tiempo de estar viendo cómo funciona la máquina, vamos a trabajar mucho lo que es la tolerancia a la frustración y otros factores más que tenga que ver relacionados al uso de esta máquina o esta herramienta.
¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe. Bien. Esto es lo que le había mostrado es la parte de la bobina, el filamento, el motor, para una máquina de extrusión directa. Viene la zona del barrel, donde ingresa el filamento. En esta parte va a haber un teflón. Y ahí entramos al bloque calentador, que es un bloque que lleva una resistencia y un termistor. La resistencia envía la temperatura de la placa a este bloque de aluminio a la temperatura que nosotros, los operarios, le decimos que caliente. Como le había dicho hoy, puede ser 190 grados, puede ser 210, 220, 290, 215, dependiendo del material que nosotros vamos a trabajar. Y el termistor va a hacer que la temperatura ahí está, justo estaban hablando. Y bueno, se derrite el filamento en la parte del bloque de aluminio, y en la boquilla va a salir la sección de filamento de acuerdo al diámetro de la boquilla, ¿sí? El diámetro universal es 4 milímetros, pero puede ser de 2, de 3, de 5, de 6, de 8, dependiendo el trabajo que vamos a realizar. Acá podemos ver las partes, ¿sí? El filamento, el tubo de teflón, que es el PTFE, el disipador, que puede ser de aluminio, de bronce, de latón, de hierro fundido, el bloque de aluminio, donde va a estar alojado por un lado lo que es la resistencia, por otro lado lo que es el termistor, el nozzle, que es la boquilla, y el filamento que va disminuyendo su sección, ¿sí? La temperatura del bloque calentador con la boquilla, donde está la resistencia del termistor, no puede subir más allá del barrel y llegar al disipador, porque ahí se va a hacer un núcleo de plástico que nos va a permitir que siga corriendo el filamento para poder realizar una pieza. ¿Sí? Acá vemos a la izquierda un gráfico de cómo es el filamento y la parte del barrel, ¿sí? Que va ingresando el filamento frío, va entrando en un ambiente de temperatura que está en naranja, y se va a ir derritiendo cuando llegue en la parte de la boquilla con un color rojo. Acá en la imagen que está a la derecha, van a ver que tiene el disipador de aluminio y también tiene un fan, un ventiladorcito que va a hacer que ayude a que se refrigere más rápido este disipador. Y acá también van a ver la resistencia, que está con un cable rojo, y el termistor, que está con un cable negro. Acá podemos volver a ver cómo son las partes del Hotend. Tenemos un conector, un raccord. Tenemos el disipador de aluminio, la boquilla, que es el barrel Tenemos el bloque de aluminio y la boquilla de teflón, que es de una boquilla, un diámetro de 4 milímetros. Acá está la resistencia, ¿sí? Que se inserta en el orificio
de mayor sección y el termistor que va en el orificio de menor sección, sujeto con tornillos ambos. Esto también hay que tener en cuenta a la hora de imprimir que todo esté bien sujeto, porque si esto está flojo puede producir accidente, puede producir que se derrita además el filamento, puede ser que se queme la placa hasta que se prenda fuego el lugar donde está trabajando la impresora. Bueno, volvemos, después de esto, volvemos al comienzo de vuelta. Los pasos para poder realizar una buena impresión 3D es poder realizar un buen modelo, que este se puede realizar en algún software, ya sea libre o pago, o se puede descargar de alguna página. Laminamos ese modelo, ya sea en algún software como Pure Ultimaker, Prusa Laser y otros, Simplify también. Una vez que laminamos y que podemos ver que el modelo va a caber en nuestra área de trabajo, generamos el código G y de ahí llevamos en una tarjeta SD, en un pendrive, o le conectamos desde la compu por USB a la impresora y se pone a imprimir. Ahí quedaría el trabajo final de la copia. ¿Sí? Entonces, para reforzar, tenemos que obtener el archivo STL que ya sea generado por nosotros o descargado de alguna página. Laminamos en un slicer, que puede ser Cura, Prusa Slicer o Simplify 3D. Una vez que laminamos, generamos el código G y ahí guardamos en una memoria o o por mediante cable o Bluetooth. También hay impresoras que tienen Bluetooth ahora, se envía a la impresora 3D para que comience a trabajar. El formato que más se utiliza a nivel mundial en el campo de la impresión 3D es el STL, ¿sí? Que es estereolitografía de formato de interfaz, que es un formato que es bastante liviano y tiene muy buenos detalles a la hora de materializar un objeto. El STL es el formato de transmisión de datos estándares por excelencia en la industria del modelado o de prototipado rápido, ¿sí? Este formato se aproxima a la superficie de un modelo sólido mediante triángulos. El formato que le sigue al STL, pero que lleva más detalle, es el OBJ. ¿Conocen algún otro formato ustedes que no sea el STL o el OBJ para trabajar en impresión 3D? El SVG puede ser, profe. Que No, para las cortadoras SVG de CNC. 2D. Sí. Sí, sí. Ah, no, no, no. No, yo decía nomás porque como el Tinker te reconoce ese. Sí, ese para trabajar en 2 dimensiones. Bueno, ese le vamos a dejar entonces tarea para la próxima que averigüen cuál es el otro formato. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que le haya quedado ahí colgado con respecto a la explicación de lo que estuvimos viendo y hablando?
Bien, profe, tranqui. Creo que hasta ahora nada, al menos de mi parte. Sí, perfecto, profe, se entendió todo. Sí. Bueno, Sí, profe, bueno, todo bien, se entendió todo. ¿cómo? ¿Se Se entendió? entendió todo. Bien. Eh, Vamos a seguir entonces trabajando en la página, en el aula. Vamos a subir una actividad, vamos a subir un librito que habla todo lo que estuve explicando acá y estuvimos intercambiando ideas, opiniones. Y va a tener también un cuestionario a modo de pregunta y respuesta ahí para que vayan eh, fortaleciendo sus saberes y sus conocimientos. Así que creo que con esto podemos terminar por hoy. No sé si tienen algo que agregar o aportar. No, profe, súper. Bien. Yo hago un agregadito, si me permite. Sí, 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 Eh, sí. los que no hayan llegado por ahí a hacer la intervención que le habíamos solicitado en el foro, traten de hacerla por ahí en el transcurso ahora del fin de semana. Y sí, como decía Arturo, la idea es que cada clase de manera semanal tenga alguna actividad asociada. En este caso en particular, como hubo todo el tema de recorrido histórico, un poco del tecnológico, está una actividad pues, así que eso capaz que vamos a habilitamos en el transcurso del fin de semana o para el lunes. Y la idea es darle el plazo para que lo puedan tener cerrado para la próxima clase. Entonces, la sumatoria por esas pequeñas actividades de evaluación, después la idea es ir avanzando ya con algunas actividades asociadas al uso de software, que es lo que hablamos un poco con Arturo y con Javier, que ya se va a incorporar a la clase a partir del jueves que viene, y, y de esa manera ir abordando un poco los distintos temas. Bueno, Jeremías, si, Sí, sí, sí. si me permitís, podría aclarar, porque muchas veces cuando uno habla de un cuestionario tiene miedo de que sea una cuestión eliminatoria o algo por el estilo. Aclarar un poco el sentido del cuestionario. Sí, sí, nosotros la idea es ir teniendo también un poco de mapeo de la productividad de la clase, digamos, ¿no? Y que sea una instancia, por ahí los cuestionarios en el aula Moodle suelen tener, se pueden hacer hasta varios para que ustedes vean, nosotros nos permite en esas preguntas que se programan, que ustedes vean los puntos más importantes que se espera que sepan y que retengan y que incluso que indaguen de la información que se va dando a lo largo de las clases, ¿no? No es una cuestión tampoco que sea un tema eliminatorio y nada por el estilo, sino que le ayude a ustedes a poder centrar en la información, la información más importante, y a nosotros también nos sirve para saber que las clases que se van dando se le vaya haciendo el seguimiento en términos del contenido. Lo mismo con lo que va a ser las actividades que se den para el manejo de los software, que por ahí vieron que se puso a disposición una cuestión bastante amplia, porque la idea no es que nosotros, no es dar el uso de un software, porque en este tipo vamos a decir, de comunidad tan open software y open hardware, que nos pongamos a dar algo con nombre y apellido no tiene mucho sentido, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la idea, así que no lo tomen tampoco como una cuestión de cero estrés, digamos, en esto, ¿no? Sino la idea es que les sirva para aprender los que tengan más cosas que aprender o para mejorar su conocimiento y su experiencia, aquellos que ya la tengan, que por suerte varios la tienen, así que y claro, también de formalizar mucho conocimiento, porque sabemos que el ambiente maker hace que uno sepa y aprenda muchas cosas, pero después no tiene ni un papel que pruebe eso, ¿no? Y seguramente tal vez sea el caso de varios de ustedes, pero bueno, un poco aparte de brindarles esa formalidad, mucho del conocimiento que ustedes tienen, la idea es aportarle y sumarle
darle más contenido que por ahí uno en el quehacer de la investigación independiente se le pasan, ¿no? Pero bueno, solo eso, ¿está? No sé, Arturo o Beatriz, si quieren agregar algo más. Sí, siguiendo y acompañando lo que vos decís, más que nada es fortalecer los saberes que ellos ya tienen y brindarle un marco teórico a sus conocimientos. Exactamente. Bueno, nadie tiene ninguna consulta, cualquier cosita, está el aula, están los foros habilitados en el aula, sí, si les surge alguna cuestión más, tienen el material para repasar de lo que sucedió en esta clase, por si quieren, por ahí si les surge alguna pregunta después o para profundizar, pueden traerla ahí y capaz que le damos alguna formalidad también, Arturo, a esta tarea ahí que salió en la dinámica de la clase, de los archivos aparte del OBJ y el STL, así que podemos poner por ahí en el foro que hagan algún comentario de cuál es y en qué se usa y qué diferencias tiene en definitiva, ¿no? Pero bueno, eso también lo vamos a hacer en el transcurso del fin de semana. Podemos dar por concluido con una puntualidad que me sorprende, 20:58, podemos dar por concluido este primer encuentro, si nadie tiene ninguna duda más. Nos despedimos entonces y nos estaremos viendo en vivo sincrónicamente el jueves que viene. Genial. Perfecto.